estudio que dice que 3 minutos de noticias negativas por la mañana te mete una segregación de cortisol tan grande que te mantiene en alerta durante más de 4 horas. 3 minutos de noticias negativas. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Una gran confusión con lo del placer de la dopamina y la felicidad de la serotonina o de la oxitocina. ¿Nos podrías hablar un poco también de este aspecto? Sí, es todo esta área de investigación de la química del cerebro, ¿no? Loretta Browning es una de las mayores especialistas del mundo que está en nuestro patronato y ella es junto con Helen Fisher, son las dos investigadores de la química del cerebro y llevan años y años viendo cómo activa el comportamiento y las condiciones nuestra segregación química. Y entonces ellas llegaron a muchísimos minerales y muchísimos condicionantes químicos, pero hay los 4 más famosos, ¿no? El cortisol, que es el que te mantiene alerta, es el que te realmente, en un momento determinado, por ejemplo, hay un estudio que dice que 3 minutos de noticias negativas por la mañana te mete una segregación de cortisol tan grande que te mantiene en alerta durante más de 4 horas. 3 minutos de noticias negativas. Y eso todo es una reacción química. Los abrazos, sentirse en familia, sentirse cómodo, el sentido de pertenencia está relacionado con la oxitocina. La dopamina está más con el momento de excitación máxima y decir, estoy en un momento en el que me gustaría repetir. El estado con dopamina nos lleva mucho más a estados de adicción, ¿no? Un estado de endorfina nos lleva a un estado más de aceleración, pero una aceleración en la que me preparo para actuar, ¿no? Entonces, esas son 4 diríamos químicos que segrega el cerebro, y el cerebro se relaciona, en este caso a nivel neuronal y a nivel fisiológico, con las sensaciones y con las emociones. Entonces fíjate qué interesante, porque al final la felicidad depende mucho de esa química, porque esa química nos va a hacer tener ese momento de reacción y ese momento de sensación. De nuevo, ese es el momento en el que nosotros tenemos que decidir qué hacemos, porque una cosa es sentirme nervioso, otra cosa es que realmente haya algo alrededor que me ponga en peligro. Ese es el momento en el que tú tienes que saber qué pasa, por qué pasa y para qué pasa. Ese es el nivel más grande de consciencia, saber para qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, el tema de química es muy importante y hay muchísima investigación y se tiene que seguir haciendo mucha investigación porque no se sabe todo todavía. Claro, y además está todo conectado, porque fíjate tú que la alimentación, por ejemplo, los alimentos ricos en triptófano, que el triptófano te lleva a sintetizar la serotonina, y de la serotonina te lleva a sintetizar la melatonina para descansar también. Entonces, al final, aquí hay un orden que hay que seguir y que, claro, mucha gente desconoce, y creo que es muy interesante que la gente conozca, porque, claro, estos alimentos ricos en triptófano te cambia la vida si los consumes en ese sentido, ¿no? Entonces, un apunte muy interesante, gracias Luis. Entonces, habría un tema también muy interesante que supongo que lo habréis estudiado en la World Happiness Foundation, que es este estudio que salió recientemente de Harvard desde el año 39, que ha sido tan aclamado, y que pobre hombre, ¿no? Cuando lo sacó el director de Harvard y tal, salió, pues tuvo un mes que se tuvo que esconder, ¿no? Porque lo bombardearon de todo el planeta. Y sí, fue anecdótico esto. Entonces, bueno, me gustaría un poco que nos explicaras, ¿no? Porque uno de los grandes qués fue precisamente esto, ¿no? Que las relaciones sanas y constructivas construían una mayor felicidad en las personas. ¿Es así? ¿Tú crees que es así también? Sí, este estudio del que hablas lleva más de 75 años con 4 directores, porque lo que han ido siguiendo es múltiples generaciones y han ido básicamente preguntándoles a todas esas generaciones temas muy parecidos que han podido
hacer seguimiento, ¿no? Y sí, una de las conclusiones claves es relaciones de calidad. Tener una relación con sentido. Una relación en la que haya un nivel de confianza grande, en la que puedas compartir lo que te pasa, en la que dices, oye, tengo un problema y puedes llamar a alguien y contar el problema de verdad, sin condicionantes y sin juzgar. Eso, tener una persona con una vale, nos da una ventaja a nivel de ser felices que es no comparable con ninguna otra condición y ningún otro activador. Luego depende también a nivel cultural, ten en cuenta que esto es un estudio que se hace en Estados Unidos con gente de Estados Unidos. Esto es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. La mayoría de las cosas que decimos hoy a nivel de felicidad están basadas en una cultura muy determinada. Yo ahora mismo acabo de estar en Corea del Sur, Tokio, Japón, Dubái, Oriente Próximo, Arabia Saudita, y te aseguro que ese estudio no sé si sería aplicable al 100% a estas culturas. Claro. Mismo en Japón hay una historia tan grande de no tener hijos por un tema de trabajo, que eso está haciendo que la población envejezca. ¿Qué palabra más interesante? Envejecer. Exacto. Cuando envejeces... Como tú no envejeces nunca, claro, por eso no se te sale la palabra. Bueno, sí todos envejecemos, pero ya hay gente que quiere acabar con el envejecimiento y dice que es una enfermedad. Es verdad, entonces hay todo un movimiento. Total, sí, eso lo he leído. Eso lo tienen que aplicar en Japón rápido, porque total. La población está ya al máximo. Total. Entonces, el reto ahora mismo de la sociedad japonesa es cómo mantengo una comunidad de gente tan mayor lo más activa posible. Entonces ahí posiblemente ya no sea el tema de una relación personal, sino sea de una relación social. Total. El tema del estudio de las zonas azules, con las poblaciones que más viven en el mundo, una de las claves es pertenecer a una comunidad. Total. Entonces fíjate, el estudio Harvard te dice es las relaciones personales, porque está muy basado en una filosofía de individualidad y de crearte tu propio mundo, ¿no? Claro. Pero eso lo está llevando a Estados Unidos a una crisis brutal de soledad. Imagínate. La mayor pandemia en este momento en Estados Unidos, no es COVID, es soledad. Una de cada 4 personas no tiene ningún amigo. Ostras. Y soledad es como fumar 15 cigarrillos diarios. Entonces ya hasta el ministro de Salud, que es el Vivek Murthy, con él trabajamos y hacemos muchos estudios y tenemos un curso entero de directores de bienestar, lo tiene como alarma social. Total. Y entonces lo que se está incentivando son las conexiones sociales. Claro, pero la conexión social llama mucho más de tener un amigo y de tener una relación. Entonces, sí, este estudio es muy importante, pero también está muy limitado a una sociedad que tiene unos valores que no le están beneficiando a la hora de tener un buen bienestar y a la hora de tener una buena salud. En sociedades como la española, sabemos que el concepto de familia es sumamente importante y la gente se siente muy arropada. Total. Y el tema de amigos, casi seguro que en España se reduce muchísimo el concepto de no tener amigos, y no sería una de cada 4 personas. Total, ¿no? total. Entonces, bueno, pero sí, nos da muchas pistas y una de ellas es el tema relacional. Pero en otras culturas, como por ejemplo el Oriente Próximo, en el que el Islam y la pertenencia, en este caso, a una cultura es tan sumamente fuerte, la relación de mucha gente no es con otra persona, es con Dios. Y entonces el hecho de estar conectado a una fuente superior y darte y decir yo soy, en este caso, una relación estratégica con ese ser fundamental, y dependo, en ese caso, te da una relajación muy grande. Entonces la fe. Es la fe y es la pertenencia a saber que estás en un ente superior. Claro. Entonces hay muchísimos estudios y eso sí que es multicultural,
que dicen que la gente religiosa es más feliz. Total, sí, lo he leído. Entonces, bueno, ahí también hay que tenerlo en cuenta, porque posiblemente es más importante tener una buena conexión con lo que se puede llamar Dios o Alá en el mundo musulmán que con otra persona. Total. Y a ver, supongo que habéis estudiado también por países a nivel mundial. ¿Qué países son más felices que otros? Porque me hablas de varios países ahora. ¿Habéis hecho este estudio de saber dónde reina más la felicidad en el planeta Tierra? Sí, hay un estudio que lleva ya 10 años. Ten en cuenta que el concepto de felicidad estratégicamente conseguimos que se creara un día, el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo. Y lo aprobaron 194 países en la Asamblea General de Naciones Unidas. Enhorabuena. Entonces, eso puso la felicidad a otro nivel. Y es decir, oye, vamos a celebrar la felicidad como un derecho al nacimiento, como uno de esos derechos a los que todos tenemos que aspirar y podemos aspirar. Y eso ha generado todo un movimiento alrededor de la psicología positiva, de la educación positiva, de la neurociencia, de la antropología, de las ciencias contemplativas, de la economía del comportamiento, de la consciencia, y todo eso nos está dando muchas pistas, porque hay muchísima investigación, de qué funciona más en un lugar y en otro. A la vez que se lanza el Día Internacional de la Felicidad, nace lo que se llama el World Happiness Report, que es el informe de la felicidad en el mundo, pero en este caso por países. Y eso es algo que yo personalmente y en la Fundación estamos intentando salirnos del concepto de país. Claro. Porque los países hay personas que las ayudan a ser más felices, claro, porque crean una identidad, te ayudan a tener una identidad sólida y sana, y hay países que te crean una identidad muy tóxica. Claro. Ahora mismo miren lo que está pasando entre rusos y ucranianos, ¿no? Claro. El concepto de identidad está destrozando vidas todos los días. Justo ayer hablaba con uno de mis mejores amigos rusos y le preguntaba qué te ha pasado, qué tal, cómo te va la vida, y dice, bueno, todo va bien, pero justo me he divorciado de mi mujer, que es ucraniana. Dice, son gente, los dos presidentes de empresas, súper educados, llevaban una relación espectacular, se han separado. Imagínate. Y es una mujer ucraniana, un hombre ruso. Imagínate lo que provoca a nivel colateral la identidad, concepto identitario. Entonces, el concepto de país, a no ser que realmente te beneficie, desde nuestro punto de vista te limita, Claro. porque es un condicionante. Al final los seres humanos somos libres. Total. Y nos vamos poniendo etiquetas y nos vamos poniendo identidades, que llega un momento que tenemos una pila de identidades, desde ser padre, desde ser de mi barrio, desde tener amigos, desde un país, desde ser fans de un equipo de fútbol, de creer en un Dios. O sea, llega un momento que tomemos como poco 10 o 12 etiquetas que nos hemos ido poniendo, que no somos nosotros, son conceptos identitarios, ¿no? Pero aún así hay un informe anual basado en 6 parámetros y sí que hay una especie de ranking de cuáles son los países que tienen una mejor calidad de vida. Porque en realidad la pregunta que hace Gallup es si estás satisfecho con la vida. Pero eso se ha traducido a un informe sobre felicidad. Vale. Y ahí los países nórdicos son los que siempre están a la cabeza. Sin embargo, el estudio no dice es que igual que está en la cabeza en felicidad, está en la cabeza en suicidios. Claro. Y está en la cabeza de tomarse antidepresivos. A mí me gusta ver todo desde todos los ángulos, ¿no? Está claro. Porque no toda la felicidad es feliz. Hay mucha felicidad tóxica. Hay mucha gente que va de hiperfeliz y lo que está haciendo es ocultar un drama. Y lo que está haciendo es no solventar sus traumas. Entonces, sí que existe. Hay otro que se llama Happy Planet Index, que lo que hace es meter el condicionante de la naturaleza y el desarrollo natural. Y uno de los países que mejor sale ahí es Costa Rica, porque tienen una protección medioambiental brutal, ¿no? Nosotros lo que tenemos ahora es otro componente y animamos a que las ciudades lo que hagan es crear todo un programa estratégico de gestión de los recursos de la ciudad para conseguir que los ciudadanos sean más felices. O sea, parece mentira, ¿no? Pero es que es el único trabajo que tienen los políticos, que la gente sea más feliz. Total. Pero se olvidan. Y al final es la autopista 1,
el puente, que si esto, pero todo es para que la gente en un momento determinado sea más felices, ¿no? Entonces lo que animamos ahora es a alcaldes, sobre todo de ciudades, a que tengan un concepto de felicidad integral y de gestión integral, pero sin competir.